capítulo 9. Marcos capítulo 9. Y vamos a ver los versículos 30 en adelante. Versículo 30 en adelante. Hemos venido estudiando en este capítulo algunos eventos importantes, como la transfiguración del Señor. Allí pudimos ver cómo será en el futuro la vida nuestra. Es decir, no tendremos este cuerpo, tendremos un cuerpo glorificado y un cuerpo donde las actividades no cesan. Fíjense bien que muchos cristianos, aún dentro de las iglesias evangélicas, tienen el concepto de que nosotros, después de esta vida que tenemos aquí, simplemente somos espíritus. Pero no es así. La Biblia dice que nosotros nos vamos a conocer. Es decir, es más, después de esta vida aquí, vamos a tener nuestras propias actividades, vamos a comer, ¿verdad? Vamos a celebrar la cena con el Señor, ¿verdad? Y la cena con el Señor no es simplemente, ¿verdad?, como algunos lo hacen, que solamente le pasan la copa y el pan para que lo huelan. No, nosotros vamos a disfrutar de ese vino nuevo y ese pan nuevo con el Señor. Ahora entonces, también hemos visto que las preocupaciones de este mundo se acaban, se terminan. Cuando estemos allá con el Señor, se terminan todas nuestras preocupaciones. Es decir, las actividades diarias de un ser humano está siempre pensando en los aspectos más comunes de la vida. ¿Qué vamos a comer más tarde? ¿Qué vamos a comer mañana? También, bueno, y a ver si puedo conseguir un trabajo, a ver, bueno, cómo voy a sostener mi familia, a ver cómo resuelvo este problema de la familia, a ver cómo salgo de este problema, de esta enfermedad, cómo puedo yo tener una vida más estable. Y estamos pensando muchas veces en esas situaciones, y esas situaciones nos enferman, nos dañan, no solamente el cuerpo físico, sino que aún nuestra vida espiritual. Pero el Señor ha dicho, bueno, fuera de preocupaciones, pero quería quedarse allá con unas enramadas, ¿verdad? Quería quedarse allá. Y luego, pues, cuando vemos aquí que otra vez en este pasaje Jesús, en este pasaje que vamos a ver, Jesús dice, bueno, es necesario que tengas que morir. Los discípulos estaban entusiasmados porque pensaban que Jesús iba a tomar el control, el poder político. En aquel tiempo iba a derrocar a los romanos y iba a establecer un reino. Y para ellos era fundamental, y no querían pensar en que Jesús muriera, ni querían creerlo. Es más, Pedro exhortó a Jesús y le dijo que ni eso, ¿verdad?, que estás diciendo pueda pasar. Entonces, vemos que Jesús tenía, bueno, va a pasar, después de haber sanado a un enfermo, va a pasar a anunciar otra vez su muerte. Porque para él era importante que los discípulos entendieran que él tenía que morir. Él tenía que morir. Y es fundamental, ¿verdad?, entender esto, que la muerte de Cristo fue algo trascendente para la raza humana. ¿Cuál es la razón de que la muerte de Cristo haya sido trascendente para la raza humana? Bueno, es que sin la muerte de Cristo nosotros estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados, listos para ir al infierno. ¿Y para qué quería un reino Jesús con gente, verdad, que prácticamente iba a ir al infierno? Jesús no quería un reino así.
Entonces Jesús dice, bueno, es necesario morir, es necesario que entiendan que tengo que morir, porque al morir se cumple el plan de Dios. La muerte de Cristo es que salva al pecador. Entonces, el plan de Dios es que Cristo muriera. El plan de Dios es que los pecadores confiaran también en el sacrificio de Cristo. Y al confiar en el sacrificio de Cristo se estaba cumpliendo el plan de Dios, porque la redención del pecador lo convertía ahora a los seres humanos en gente de una ciudadanía que no es de esta tierra. La ciudadanía nuestra no está en esta tierra, hermanos, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá está, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Nuestra ciudadanía no, aquí. El apóstol Pedro dijo, aquí somos peregrinos advenedizos. Un peregrino es alguien que no tiene lugar estable, que anda de aquí para allá, ¿verdad? Entonces en esta tierra nosotros somos peregrinos. Pero un día vamos con el Señor para nuestra patria celestial, ¿verdad? Ahora entonces, y vemos aquí que después de que sanó al enfermo, salió Jesús rumbo a Jerusalén. Este camino hacia Jerusalén era un camino que lo llevaba destinado ¿a qué? A morir. Entonces, pero antes de llegar a la muerte, Jesús quería que los discípulos entendieran ese significado de la muerte de él. Veamos entonces el versículo 30 del capítulo 9. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiera. Otra vez Jesús dice, no quiero que la gente sepa que voy por aquí, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles serían las razones por las que Jesús no quería que ellos supieran que iba por ahí? Es porque Jesús quería tener un tiempo a solas con sus discípulos. Bueno, cuando uno quiere que la gente sepa algo, lo mejor es sentarse y hablar y decirle a la gente cuáles son sus pensamientos, para que puedan entender y tener muy claro. Jesús decía, no quiero que la gente venga detrás de mí. La gente lo oprimía, había que hacer muchos milagros, había que atender a las multitudes y le quitaba espacio con sus discípulos. En este caso, Jesús va hacia la muerte y Jesús quiere hablar con ellos para que entiendan acerca de su muerte. Pero veamos, versículo 31 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Ahora, Jesús se sentó con sus discípulos. Vamos a empezar la clase de este día. Y la clase significa que yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser entregado en manos de hombres para que me lleven a la cruz y pueda morir. Pero voy a resucitar al tercer día. Ahora entendamos que los discípulos en este pasaje, en el versículo 32 dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Es importante ese versículo, no entendían y tenían miedo de preguntarle. Es decir, no entendían por qué Jesús estaba diciendo que tenía que morir. Ahora entonces, y dice, voy a ser entregado en manos de hombres. Y los discípulos serían mucha razón. A veces podríamos pensar, bueno, estos discípulos eran tontos, podríamos decir nosotros, ¿verdad? Muchas veces el término que usamos,
se les está diciendo, y su torpeza no les deja entender. Pero los discípulos tenían razón, en alguna medida. Porque imagínense ustedes todo el ministerio que hemos visto en el Evangelio de Marcos, muestra que desde el principio de su ministerio es sanar enfermos, hacer muchos milagros, sacar fuera demonios y calmar tempestades y hacer cosas extraordinarias. Y los discípulos habían contemplado todo esto, y cuando Jesús dice: voy a ser entregado en manos de hombres, ¿cómo veían los discípulos a los hombres? Como personas limitadas que no tenían poder para dañar al Cristo, al Rey de Reyes, al soberano, al que tiene el poder y control de todas las cosas. Ellos no cabía en su mente que alguien, un hombre, un ser humano, podría hacer dañar a Jesús. Sí, imagínense ustedes cuando vimos que sacó a todo un ejército de demonios delante de un hombre, ¿verdad? Y Jesús tuvo el control de todo un ejército de demonios cuando salieron del endemoniado gadareno. Los discípulos podían ver esa dimensión tan poderosa, ¿no? Tan grande, y decir: bueno, Jesús está diciendo que va a ser entregado en manos de unos pecadores, pero si Él tiene el poder para quitar todo esto. Es más adelante vamos a ver que uno se le ofrece para pelear con Él. Jesús necesitaría a alguien para pelear en favor de Él, hermanos. No necesita a nadie. Él es Dios. Y las limitaciones nuestras a veces no nos dejan comprender cuán grande es el poder que tiene Jesús. Ahora entonces, y dice aquí, ¿verdad?, que ellos no entendían, pero tenían una limitación también. Si yo no entiendo una cosa, ¿qué es lo que tengo que hacer, hermano? Si no entiendo algo y alguien sabe, entonces, ¿qué tengo que hacer? Preguntar. Eso es lo que tengo que hacer, preguntar. Pero ellos dicen: tenemos temor de preguntar. ¿Por qué? Porque va a creer Jesús que nosotros estamos preguntando una tontería. Mas sin embargo no era así. No era así. Ahora, proféticamente estaba establecido que Jesús tenía que morir en manos de pecadores, y Jesús les podría decir bíblicamente: está establecido que así sea. Ahora entonces, pero ellos no podían entender eso. Ahora, entonces cuando vemos ahí el versículo 32, dice: pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Ahora entonces, en este tiempo, hermanos, nos pareciera que ya no hay ignorancia de las escrituras. Los medios de comunicación social, ¿verdad?, por la radio, por la televisión, por el internet, por donde quiera que sea, el ser humano está comunicado con la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Mucha gente no la entiende, no entiende la palabra. Pero ¿sabe qué? También hay un orgullo tan profundo en el ser humano que no le gusta preguntar. No le gusta que la gente se dé cuenta que no sabe. Ahora entonces, por eso es fundamental que nosotros, hermanos, estemos estudiando la palabra de Dios constantemente. No hay otra manera de poderse dar cuenta de cuál es el plan de Dios para el ser humano si no estudiamos la Biblia. Y el plan de Dios está desde Génesis hasta Apocalipsis. En toda la Biblia está el plan de Dios. Ahora entonces, y necesitamos comprender, pero estos discípulos necesitaban entender que lo que
después que pasara, después de la muerte de Cristo, era lo que tenían que predicar. Para predicarlo tenían que creerlo. Y para ello necesitaban, ir a las Escrituras y darse cuenta que era necesario que Cristo muriera. Ahora, hoy la predicación de hoy día debe de ser el Evangelio, porque la muerte de Cristo está centrada en una persona que es el Salvador. Nadie se puede salvar si no es a través de la muerte de Cristo, y eso es una cosa que no se puede cambiar. A la gente le podrían decir: mira, si tú vas a la iglesia vas a ser salvo. Solo por venir a la iglesia nadie es salvo. Si das dinero, echas dinero en la ofrenda, vas a ser salvo. Pero nadie se salva por dar dinero. Si tú a lo mejor cumples con los ritos religiosos que la iglesia te ofrece, a lo mejor vas a ser salvo, pero nadie se salva a través de ritos religiosos. La Biblia es muy clara y Jesús dijo: tengo que morir. ¿Por qué? Porque esa es la manera como el pecador iba a ser salvo. Él iba a morir por todos nuestros pecados. Él iba a llevar todos nuestros pecados a la cruz del Calvario, y en esa cruz nosotros íbamos a ser salvos. Pero ¿sabe qué? Nosotros tendríamos que confiar en la muerte y el sacrificio de Cristo. Bien, entonces vemos aquí que la conversación que llevaba Jesús con ellos, a los discípulos no les interesaba tanto la muerte de Cristo. Y vemos ahora, hoy día, ¿verdad?, cómo esos valores tan importantes son tan necesarios en la vida del ser humano, de poder entender que hay cosas que hay que ponerles mucha atención, más que a otras. Pero a veces le ponemos atención más a aquellas cosas que no son tan importantes y dejamos lo más importante de un lado. Eso pasó con los discípulos. Fíjense bien que iban platicando acerca de Jesús estaba enseñando acerca de su muerte, pero fíjense que en el versículo 33 dice: y luego a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Es decir, cuando Jesús iba con ellos, ellos aparte llevaban su propia conversación, llevaban su propia conversación y poniéndose de acuerdo entre ellos. ¿Y cuál sería su interés? Jesús les hace la pregunta y él dice, versículo 34: mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Miren, no les interesó la plática de la muerte de Cristo, pero ¿qué les estaba interesando a ellos? Aparentemente uno podría decir unos pobres pecadores, ¿verdad?, que estaban acostumbrados al trabajo, con un trabajo duro durante el día. Iban a estar pensando más allá, ¿verdad?, del ambiente que ellos vivían. Pero ¿sabe qué? Los discípulos, Jesús les iba diciendo: tengo que morir, pero ellos decían: y si Cristo muere, ¿cuál será el puesto que voy a ocupar yo? ¿Cuál será mi lugar? Y me imagino que entre ellos se ponían de acuerdo: bueno, tú creo que está bueno para el ministro de defensa. Le dijeron a Pedro, la primera opinión: Pedro, para el ministro de defensa está bueno, ¿verdad? ¿Y Juan? Bueno, yo creo que tú puedes ser el vicepresidente, Juan, ¿verdad?
Entonces, si ellos se iban poniendo de acuerdo, ¿cuál es el puesto que iban a ocupar? Y en este mundo, esos son los valores que tenemos en este mundo. La gente, fíjense bien, un hombre quería contratar trabajadores para la limpieza. Y entonces, él iba a entrevistar a un grupo de trabajadores y de repente el hombre, antes de que entraran a su oficina, tiró unos papeles ahí por la puerta. Y le dijo, bueno, y fue llamando a los trabajadores y el primero pasó, vio los papeles botados, no hizo nada. Simplemente fue y le dijo el que quería contratar, ¿tú quieres trabajar conmigo? Sí. Entonces, pero antes quiero saber cuánto voy a ganar, ¿verdad? Para tener el trabajo quiero saber cuánto voy a ganar. Bueno, ¿tienes alguna referencia o alguna quizás experiencia en el trabajo? Sí, le digo yo, sí, tengo experiencia en el trabajo. Bueno, dame tu dirección y si tú aplicas te voy a llamar. Pasó otro, vio los papeles botados ahí, pasó, no hizo nada, llegó y pasó lo mismo. Hasta que un tercero pasó y vio papeles botados, los recogió, agarró los papeles y dijo, bueno, los voy a tirar al basurero. Y le dijo el hombre, no necesito entrevistarte para darte el trabajo, porque ya vi que tú haces bien ese trabajo. Aquellos otros pasaron, vieron los papeles botados, nadie recogió nada. Así que tú, como lo recogiste, vas a tener el trabajo. Entonces, y no me pregunta, ¿cuánto vas a ganar? No, le digo, yo quiero que usted vea el trabajo que yo hago y dependiendo de cómo vea mi trabajo, así quiero que me pague. Primero vea lo que yo puedo hacer. Entonces, pero la mayoría de seres humanos cuando va a buscar trabajo, ¿qué es lo primero que pregunta? ¿Cuánto voy a ganar? Eso es lo primero que pregunta. ¿Cuánto voy a ganar? Y la gente, bueno, ni ha empezado a trabajar y ya está preguntando por el salario. Entonces, aquel hombre se vio cómo era este hombre para servir. Se fijó en cómo este hombre era importante para su negocio, su trabajo, porque podía servir. Y ahora entonces, cuando Jesús pregunta a ellos qué venían discutiendo, ellos no estaban pensando en servir. Los discípulos no estaban pensando en servir. Cuando los seres humanos en la vida tratan de ir escalando, fíjense bien, de ir escalando, no están pensando en servir a los demás, sino en ser servidos. Y estos son los valores del mundo. Ahora entonces, y fíjense bien, entonces vemos que esos valores del mundo están muy arraigados en la vida de los seres humanos. Ahora entonces, preguntémonos nosotros ahora, como iglesia, ¿cómo estamos pensando nosotros? Antes, yo creo que ahora, por lo menos en todas las predicaciones nosotros estamos diciendo que el ser pastor no es más que ser otro creyente y pecador como ustedes. Si solamente lo que ocupamos aquí es una posición, pero nuestro trabajo es para servir a los demás. No es para que ustedes me sirvan a mí. Ahora entonces, significa entonces que debemos de entender que los valores que debe de tener la iglesia deben de ser diferentes a los valores que tiene el mundo. Ahora entonces, y vemos que Jesús cuando vino a este mundo nos dio el ejemplo más grande acerca de quién es el mayor aquí
en esta tierra. Fíjense bien que les dice Jesús en el versículo 35. Entonces Él se acercó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero y todos, el postrero de todos y el servidor de todos. En los valores del reino cambian. Ahora los valores dentro del cristianismo cambian. Si alguien quiere ser el mayor en el reino de los cielos, entonces ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser servidor de todos. Ahora, pero el mundo nos ha cambiado nuestra mentalidad. Ahora, hermano, y el ser servidor de todos no implica tener el puesto más importante dentro de la iglesia. No significa eso. Dios nos ha dado dones a todos. Todos tenemos dones. Unos de servir, otros de orar, otros de visitar a los enfermos, otros de enseñar, otros de administrar, otros bueno, hay tantos dones. Y el Señor dice que a cada uno nos ha dado un don, por lo menos un don debemos de tener cada uno de nosotros, aunque algunos tienen más. Pero fíjense bien, ese don el Señor lo ha dado, ¿para qué? Para servir a otros. El problema es que en este mundo los valores cambian y hay muchos que tienen el don, se sirven del don, ¿verdad? Para servirse a sí mismo. Me contaba un hermano allá por Occidente que había unas señoras que tenían el don de orar por los enfermos, ¿verdad? Orar, tenían el don de orar por los enfermos. Y dice que la gente llegaba ahí y los enfermos sanaban. Pero ¿sabe qué? Me dice, el gran problema de ellas es que siempre le estaban diciendo a la gente, nosotros no cobramos, dice, por orar por los enfermos. Pero mire, le dice, todo el mundo deja una ofrenda. ¿Estaban cobrando, sí o no, hermano? Sí, estaban cobrando. Nosotros no cobramos por orar por los enfermos, pero mire, todo el mundo deja una ofrenda. Entonces, estaban cobrando. Ahora entonces, el don es para servir a los demás, pero no para cobrar, ¿verdad? No para cobrar. Así que todos los que tenemos un don debemos de ponerlo al servicio de los demás. Jesús dice, bueno, si usted quiere ser lo más importante, tiene que ser, bueno, primero ser el último de todos, no desear los primeros puestos, ¿verdad? Una mujer también que llegó ante Jesús, mira, Jesús, mis hijos no son discípulos tuyos, cuando estés en tu reino nos podrías dar el privilegio de que este se siente a la derecha y este a la izquierda, ¿verdad? Entonces estaba buscando los primeros puestos. Y Jesús le dice, en esta tierra, en este mundo, el que es mayor se enseñorea de los demás. Y eso es lo que vemos a diario. Lo que vemos a diario. Patrones que son déspotas, que se enseñorean de los trabajadores. Y resulta de que me contaban de que un hombre, ¿verdad? Tiene ¿cómo le llaman? Una empresa de construcción. Una empresa de construcción. Y resulta que para que sus trabajadores puedan ir al lugar de trabajo, bueno, tiene que pagar un transporte. Entonces, el hombre con su empresa siempre va con carros todos los días
al lugar de trabajo. Pero le dice el hombre: los voy a llevar a mi trabajo, allá al trabajo, para que puedan llegar a tiempo, empiecen a tiempo y terminen a tiempo y nos podamos trasladar a nuestros hogares otra vez a tiempo. Ahora entonces, pero ¿saben qué hace el hombre? El día de pago le descuenta el pasaje. De todas maneras le van a pagar en el bus, así que le voy a cobrar el pasaje. Y si estos se fueran en el bus, no siempre iba a gastar el combustible que gastaba para ir a su trabajo, pero siempre le cobran. Entonces, es más, no es un buen patrón para pagar el salario, es un salario que no cumple con las normas ya establecidas. Ahora entonces, significa entonces, bueno, y sabe, pero eso no es simplemente, bueno, eso lo hace él, pero también él dice: yo soy un buen cristiano, porque es cristiano, yo soy un buen cristiano. Ahora entonces, hermanos, ¿creen ustedes que es un buen cristiano? Ahora entonces, y Jesús dice: esos son los valores que se aprenden en el mundo. Pero Jesús dice: ustedes tienen que ser los últimos y servidor de todos. Ahora, para tener un buen puesto allá en el reino de los cielos, hermanos, entonces, ¿qué hay que hacer? Servir. Hay que servir. Porque aquel que quiera tener un buen lugar allá, va a servir aquí. Si no sirve aquí, no va a poder servir allá. Porque ¿sabe cuáles son los primeros lugares que van a tener los creyentes allá en el cielo? También van a tener puestos de servicio. Y el Señor quiere enseñarnos aquí que aprendamos a servir para que cuando lleguemos allá no tengamos problemas, ¿verdad? Para hacer nuestro trabajo allá. Ahora entonces, y dijo Jesús, bueno, en este versículo 35 dice, 36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ahora, algunas cosas fundamentales, importantes, en este pasaje, en estos versículos. Fíjense bien que Jesús, bueno, ellos le dijeron: Señor, no tuvieron ni el valor de responder a la pregunta que Jesús les hizo, pero le dice Jesús que también quieren lugares importantes allá en el cielo, tienen que recibir a un niño. Y uno podría decir: bueno, ¿por qué Jesús está hablando de niños? Dice que tomó un niño y lo puso en medio de ellos y empezó a decirles: si reciben un niño. Y era porque en el tiempo de Jesús había tres tipos de personas que eran discriminados: los huérfanos, las viudas y los niños. No los veían como seres humanos, los veían como el desperdicio, desecho humano. Lo hacían a un lado. Fíjense bien que las viudas, cuando se les moría el familiar, es más, si no tenía alguien que les pagara el rescate de los bienes que tenía su esposo, le quitaban todo y se quedaba sin nada. Es decir, que había que alguien de la familia del esposo tenía que pagar un precio por los bienes de él. Pero si no había nadie que rescatara a esta mujer, se quedaba totalmente desamparada, marginada. Es decir, no tenía nadie quien por él. Igual los huérfanos, igual los niños.
Los niños no podían estar en reuniones de adultos. Y los niños no podían acercarse, ni aún a Jesús. Los discípulos dijeron: estos niños son molestos, váyanse de aquí. Jesús les dice: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora entonces, si nosotros queremos tener los primeros lugares allá en el cielo, debemos de hacernos como un niño, como ese niño marginado, ¿verdad? Ahora entonces, ¿y sabe por qué? Porque el primero que nos dio el ejemplo fue Jesús. Tomó a esos niños. Y aún en el mundo existen ahora, bueno, cuánta discriminación hay para las criaturas. Los niños no están donde deberían de estar. Fíjense bien que yo me fijo ahí cuando voy al mercado de aquí, hay un señor que está trabajando ahí, está haciendo dinero, pero tiene 3 niños ahí con él y los manda a pedir. En lugar que los niños estén estudiando en la escuela, que estén, ¿verdad?, teniendo una verdadera niñez, ya son trabajadores para otros, los están explotando. Y entonces, pero ¿sabe qué? Los niños ahí andan. Y vemos que el mundo así actúa. Y es más, el mundo se ha vuelto un comercio para todos. Un comercio para todos. Ahí estaba yo en el mercado y me dice una señora: deme una cora. Se la di. Y me dijo el señor que estaba a la par mía, ¿para qué le dio? Si me pidió, tuve que darle. Me pidió y le di. Mire, me dice, yo iba el día de ayer, iba para Ciudad Barrios. Y entonces, y sabe, mire, que esa señora iba contando y contó más de $100 para pagar el pasaje en el bus. Empezó a contar todos los billetes que iba para encontrar un billete de a uno, ¿verdad? Y pagar. El mundo se ha vuelto un comercio, pero en lo que los que como creyentes somos, debemos de ver como objetividad cuando, ¿verdad?, una persona es necesitada. Y hay que ayudar a tender la mano. Ahora entonces, si se trata de ayudar a la gente afuera, pero si se trata de ser el primero allá en el reino de los cielos, tiene que aprender a servir dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia hay muchas cosas que hacer. Y en esta iglesia no marginamos a nadie para que pueda servir. Es más, hasta les andamos rogando para que sirva. En otras iglesias la gente llora por servir y no le dan privilegios. No le dan privilegios. Una vez el hermano Fidel fue a la primera iglesia bautista de San Salvador, él se fue a trabajar a esa fábrica de hacer harina que se llama Molsa, y se quedaba en San Salvador. Y me dijo, bueno, yo fui a la primera iglesia bautista de San Salvador, que estaban eligiendo al presidente de los jóvenes de la iglesia bautista, presidente de los jóvenes. Y viera, me dice, que hubo una votación, porque estaba una señorita y un caballero ahí, ¿verdad?, que eran los dos que estaban elegidos para poder ser presidentes. Y viera, me dice, qué votación ahí más reñida, me dice, para que pudiera ocupar el puesto esta persona. Y sabe que el hombre perdió, pues, ganó la mujer. Pero mire cómo lloraba aquel hombre, después de la votación, va a llorar y entonces él se puso a pensar, ¿por
qué llorará tanto este hombre? Era porque quería tener ese puesto. Ahora, pero pensemos, si este hombre lloraba porque quería tener este puesto, si era por servir, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, pero si era solo por ocupar un puesto, no servía de nada. Ahora entonces, y Jesús dice, bueno, yo he venido a este mundo a servir y no a ser servido. Ese es el principio fundamental de ejemplo que tenemos en las Escrituras para el servicio dentro de la iglesia. El propósito es servir, no ser servido. Eso fue lo que dijo Jesús, ¿verdad? Yo no he venido a este mundo para que me sirvan. He venido a servir a los demás. Ahora, entendiendo esto, el apóstol Pablo escribió en la carta a los Filipenses. Vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Y en el capítulo 2 dice, en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El llamado es a que tengamos este mismo sentir que tuvo Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué era Cristo, hermano? Era Dios, pero no escatimó ser Dios para aferrarse a sí mismo. Bueno, ¿ustedes creen que cuando llega alguien a la presidencia de la República quisiera dejar el cargo ahí? Si le dejaran estar 20 años, ¿creen que se quedaría alguien ahí? Sí, no quisiera perder el lugar. Pero Cristo, ¿a dónde estaba? En el cielo, en el máximo trono existente que hay. Y los ángeles le adoran y se humillan delante de Él, y todos le dan la honra y la gloria y cantan alabanzas a Él, porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Pero miren lo que hizo: bajó de los cielos y se vino a la tierra. ¿Y en calidad de qué vino? Bueno, leamos ahí en el versículo 8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora entonces bajó de los cielos a morir en una cruz. Ahora pensemos, hermanos, en el tiempo de Jesús, ¿quién era que moría en una cruz? Los criminales más extremos que podían haber. Es decir, era una pena capital que le imponía al peor de los criminales, y la pena capital era la cruz. Entonces Jesús, estando en su trono de gloria, bajó hasta la tierra, se humilló como un siervo y prestó el servicio de morir en una cruz como el peor de los criminales, no mereciéndolo él, sino mereciéndolo nosotros, porque nosotros éramos los pecadores, pero Él decidió morir por nosotros. Y por eso dice el Señor:
piensen en esto, ¿verdad? Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. A Cristo Jesús no le importó que hablaran mal de él y dijeran que era el peor de los criminales, y ocupó nuestro lugar y como siervo se humilló haciendo algo tan humillante que era morir en la cruz. Ahora entonces, y ese es el máximo ejemplo que tenemos de servicio en esta tierra. Pero usted podría decir, pero eso fue Cristo, el Hijo de Dios, y nosotros, ¿qué? Bueno, usted tiene su ministerio. Cada quien que tiene su ministerio, piense que lo que va a ser para la honra y para la gloria del Señor. No es para los hermanos en Cristo, es para la gloria del Señor. Si cuando usted piense en un creyente al que le va a prestar servicios, hágalo como para Dios. Si tuviéramos que servir a Dios y les preguntara yo a ustedes, ¿cómo le serviría a Dios a usted? Yo haría lo máximo, diríamos, ¿verdad? Porque Él merece lo máximo. Pero en la realidad, cuando usted va a servir aquí dentro de la iglesia, va a servir al máximo que está allá en los cielos, ¿verdad? Y cada cosa que haga en beneficio de uno de los hermanos en Cristo, ¿qué diría Jesús? En cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí lo hiciste. Y entonces vemos que en la Escritura tenemos muchos ejemplos de gente que sirvió. Estaba una mujer pecadora. La gente la discriminaba porque, bueno, dice eso, esta es una prostituta. Fíjense bien que cómo la gente discrimina a este tipo de gente. Pero Jesús había sido invitado a comer en la casa de Simón el fariseo. Y allí estaba, y de repente llega esta mujer, abraza los pies de Cristo, le derrama un recipiente con perfume y lloraba y le enjugaba con los cabellos, los pies, le limpiaba. Y aquellos que estaban ahí criticaron a Jesús y dijeron, si supiera quién le está enjugando los pies, no se dejaría tocar. Y es que los valores, hermanos, debemos de entenderlo, que a veces la vida religiosa nos aparta de lo positivo. Y fíjense bien, y dijeron ellos, bueno, esta mujer, yo no me dejaría abrazar, a lo mejor dijeron ellos, ¿verdad? Pero Jesús, que conoce los corazones de los seres humanos, dijo, ella ha hecho mejor que usted. A lo mejor Simón lo invitó, le dio una buena comida, pero ni siquiera le lavó los pies al entrar a su casa, porque esa era la costumbre, lavar los pies antes de entrar a la casa. Y esta ha hecho lo que ustedes no hicieron. Y a veces dentro de la iglesia, la religión se envuelve en aquellos aspectos de que entonces, yo quería servir, pero nunca me pusieron. Y eso no pasa en esta iglesia. Yo quería servir, pero no. Y ese que viene llegando, ya lo pusieron a servir. Y esa es la vida religiosa de muchos, ¿verdad? Entonces, Jesús, bueno, para ir finalizando ahí en Marcos dice en el versículo 37,
y el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. En estos versículos entonces está hablando también de algo fundamental, la humildad. ¿Qué es la humildad, hermano? ¿Qué es la humildad? Recuerde que si a mí me recibe, dijo Cristo, recibe a Dios. Si yo recibo a un niño, a mí me recibe, y si a mí me recibe, recibe a Dios. Ahora entonces, vemos aquí que la humildad es fundamental para todo creyente. Debemos de servir con humildad. Y ese niño que tenía en medio de la gente Jesús, representaba eso precisamente, la humildad. Y para ser humildes debemos de reconocer una cosa importante. Ser humilde significa tener el concepto de mí mismo que tiene Dios. El concepto que Dios tiene de Dios, debo de tenerlo yo. Es decir, no puedo decir que soy humilde si soy orgulloso, porque Dios diría, no eres humilde, eres orgulloso, ¿verdad? La medida la da Dios. Y para servir necesitamos ser humildes y reconocer que el servicio que yo presto no es menos importante que el que prestan los demás.